Es noche de jueves, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles esta noche de jueves, como cada martes y cada jueves en punto de las 9 de la noche por la señal de Telemax, la señal abierta y las plataformas digitales, desde luego. Es perfiles y perfilados. Hoy he invitado al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz Arbizu, que está conmigo esta noche, y le agradezco mucho, consejero, que haya podido venir un ratito a platicar con la audiencia de este espacio. Se ha modificado ya la ley electoral a fin de permitirle o de dotarle a los organismos electorales, en este caso a los organismos locales, dotarle de las facultades, y yo espero que el presupuesto suficiente también, usted ya me dirá, pues para organizar esta elección extraordinaria, según entiendo, de personas juzgadoras. Fue apenas, ¿cuándo lo aprobó el Congreso? ¿Ayer? El día 15 de ayer. Sí, el 15 lo aprobó y entonces ahora pues toca a ustedes organizar este proceso que tiene que ser el 1 de junio, ¿verdad? Sí. Bueno, le repito que le agradezco mucho que haya podido venir y preguntarle, ¿están listos? ¿Qué tan avanzados están? Pues muchas gracias por la invitación, Sergio. Un saludo a los televidentes. Nosotros estamos listos, faltan cosas por acordarse, son parte del mismo proceso, pero desde hace meses nosotros iniciamos con una planeación, estuvimos visualizando escenarios, que era lo que podía venir. Desde septiembre, el 15 de septiembre del año pasado, se aprobó la reforma a la Constitución Federal, en donde se prevé que sea la elección de las personas juzgadoras a nivel federal, dentro del voto directo, entonces a través del voto directo. Y nosotros ya preveíamos que era posible que se diera aquí en Sonora, no es sino hasta el día 23 de diciembre de este año pasado, en donde el Congreso del Estado hace la adecuación a la Constitución estatal y prevé que se haga también aquí la elección de las personas juzgadoras a través del voto directo, de una elección extraordinaria, y eso tenía como consecuencia que se tuvieran que ajustar las leyes, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora, que es la que se acaba de aprobar el día 15 de enero por parte del Congreso y nos dota de las atribuciones. Pero en términos generales, seguimos avanzando, es un proceso, como lo mencionaba, son una serie de etapas, y nosotros nos encontramos preparados hasta el momento, esperando que se resuelvan situaciones como la presupuestal que usted manejaba. Bien, a ver, déjeme regresar un poquito. ¿Qué fue lo que se modificó? En la Constitución Federal se modifican esencialmente que la elección de las personas juzgadoras sea a través de una votación directa por parte de toda la ciudadanía que sea mayor de edad, ¿no? Y eso obligó que también se modificaran las constituciones. Y esencialmente en la Constitución de Sonora es, además de ese, digamos, proceso en donde se deben de elegir a las personas juzgadoras, fueron requisitos, por ejemplo, que se establecieron en la propia Constitución para aquellas personas que sean del Supremo Tribunal de Justicia. Hay una nueva figura que le llama Tribunal de Disciplina Judicial, y también dijo quién era el encargado de esa elección y consideró que fueran los institutos estatales electorales los que se encargaran de la elección, dentro de otros aspectos. Fue esencialmente, y derivado de que se hace necesario modificar la ley electoral local, pues es que se adecuó, y en esta ley se adecuaron y se modificaron procedimientos donde se nos dan facultades al Instituto Estatal, pero también se definen requisitos como, por ejemplo, los plazos, los tiempos, las formas de cómo se van a integrar los comités de evaluación que tendrá que tener cada poder, los requisitos para integrarlo, los plazos legales y una serie de aspectos que nos permiten en la operatividad estar preparados para poder desarrollar ese proceso electoral y concluir con la elección el día 1 de junio del 2025, en donde iremos en una elección concurrente con el Instituto Nacional Electoral, que se encargará de la elección de las personas juzgadoras del ámbito federal. ¿Cuáles son los detalles que faltan por revisar, aparte del presupuesto? Nosotros estamos en este momento trabajando esencialmente en la parte presupuestal. Tenemos plazos muy cortos. La reforma a la ley electoral local nos da un plazo de 10 días para que podamos presentar un presupuesto apegado a una ley de austeridad que hay, en donde tendremos que cumplir con todo aquello que necesitemos para organizar esa elección y presupuestarla de una manera responsable. Estamos en ese procedimiento. Posteriormente tendremos que hacer lo que nos toca a nosotros y lo que sabemos hacer, que es organizar consejos municipales, por ejemplo, para que puedan ser ellos los que lleven a cabo la organización en el ámbito de su competencia territorial, las elecciones, pero también contratar personal suficiente, hacer la adquisición del material, las boletas necesarias y estar listos para que con el personal que tenemos, más que con el personal que vamos a contratar eventual,
podamos nosotros llevar a cabo capacitaciones y una serie de actividades que también coordinaremos con el Instituto Nacional Electoral. Es decir, falta mucho, pero estamos en el camino correcto. ¿Les alcanzará el tiempo? Son 136 días los que nos faltan actualmente. Creo que no es un tiempo muy holgado, digamos, pero lo tendremos que sacar y ya estamos haciendo esa planeación. Por ejemplo, nosotros hacemos la integración de unos consejos, 93 consejos, son 72 municipales y 21 distritales, en un plazo de aproximadamente 6 meses. Estamos planeando hacerlo en un plazo récord de 40, 43 días aproximadamente. Y aún así, estamos pensando en acortar esos plazos para estar preparados, porque los plazos en donde se tienen que organizar esta elección y los que nos marca la propia ley, pues se deben de cumplir. 93 consejos, ¿en cuánto tiempo? Nosotros lo hacemos en más de 6 meses En aproximadamente. más de 6 meses, pero ahora, ¿cuánto tiempo les queda? Pues tenemos la planeación, hasta el momento no es un hecho definitivo, de instalar 15 de ellos. O sea, de los 72 municipios instalaremos 15 nada más, es una idea preliminar que traemos, pero que nos permite ahorrar tiempo, ahorrar costo, pero que garanticemos la operatividad y el éxito del proceso. Entonces, estamos en esos ajustes, todavía tenemos poco tiempo, pero lo haremos ya. Digo, le pregunto porque, bueno, hay 72 municipios, 21 distritos locales, pero esta no es una elección como esa. Así es. Son distritos judiciales. Electorales judiciales le vamos a llamar. Distritos electorales judiciales, Así es. que son diferentes, ¿no? Fíjese. Lo que cubren es distinto. Sí, por ejemplo, Sergio, el tema de la competencia o la jurisdicción la determina, por ejemplo, los acuerdos que tiene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde tiene, por ejemplo, 3 circuitos. Divide el Estado en el norte, en el centro y en el sur. Esa es una división que tiene competencia respecto de los magistrados regionales de circuito por competencia y territorio, así lo define, ¿no? Pero también tiene una división judicial para los juzgados civiles, mercantiles, familiares, mixtos, en donde divide el Estado en 16 distritos. Pero también existen los distritos judiciales penales, en donde divide el Estado en 8 distritos. Y por último tiene los distritos laborales, que son 7 distritos, más nuestros 21 distritos electorales. Cuando los ponemos todos juntos no casa ninguno. No. Entonces tendremos que hacer una nueva distribución de la geografía electoral que garantice que las personas que vivan en determinado territorio puedan elegir todos a las personas juzgadoras dentro del ámbito donde corresponda, en la mayor posible medida con el distrito judicial, digamos. Lo vamos a tratar de empatar, en eso estamos trabajando. Es complejo el trabajo. Digo, yo no dudo de la capacidad de los consejeros electorales y de la gente que les apoya en eso. O sea, yo entiendo que hay perfiles que son muy exigentes para alcanzar el grado de consejero electoral y para ocupar algún puesto técnico dentro del instituto. Sin embargo, pues esto es desconocido pues hasta para ustedes, presidente. ¿Sí? Definitivamente. Y eso que ustedes saben, sí, y es desconocido. Por eso es mi pregunta, si les alcanzaría el tiempo, pues porque es una elección de personas juzgadoras, la primera en la historia de este país. Los distritos son muy distintos, es decir, de una calle a otra, en una colonia aquí, ¿sí? o aquí cruzando la calle frente a la televisora, aquí podemos votar por uno, nos toca votar por X, y enfrente nos toca votar por Y. En fin, ¿no? Es complejo. ¿Tienen ya el mapa o se están coordinando con el Poder Judicial para esto? ¿Cómo hacen? Como le dije, Sergio, desde hace meses vimos que venía esta probable elección, empezamos a trabajar con la geografía electoral, hemos estado tomando ya decisiones de cómo quedaría el producto final de ese marco geográfico para la elección del Poder Judicial. Estamos ahorita en proyectos y tendríamos que pasarlos por Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Y aquí lo importante es que tenemos meses trabajando y de hecho en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia, el que nos proveyó esa información, el que nos dio los datos de cuáles son las personas juzgadoras, cuántos cargos había, cómo se dividían, cuántos en cada circuito, en cada juzgado, etcétera. Y creo que eso nos permitió tener una idea. Es un hecho histórico, inédito, le digo, esta elección, y hemos estado aprendiendo todos, pero creo que tenemos ya toda la información necesaria. Hay pequeños ajustes que están haciendo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, nosotros mismos al interior, que tendremos que ir avanzando en la medida que vayamos definiendo esas partes. En la medida que tengamos la claridad y la certeza, iremos avanzando con esos acuerdos. Ahorita estamos en una etapa en donde el día 1 de enero, el Instituto Estatal Electoral, atendiendo a la reforma constitucional del 30 de diciembre, sesionó para declarar el inicio del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Sonora.
Entonces, eso fue el primer paso, ya lo dimos. Ahorita estábamos esperando nada más la reforma de la ley electoral. Se aprobó el día 15 de enero, se publicó en el boletín oficial el día 15 de enero, entra en vigor el mismo día. Entonces, ya de ahí en adelante corren todos los plazos legales para el instituto, que es en lo que estamos trabajando. Bien. No sé cuánto tiempo me queda para la siguiente pregunta, que me diga producción, sino para mandar al corte, porque... Bueno, vamos a mandar al corte, mejor, para no quedarnos a la mitad con el siguiente cuestionamiento. Estoy platicando con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz. Viene la elección a personas juzgadoras, es el 1 de junio. 1 de junio. Vamos a salir a votar por jueces, magistrados, etcétera. Y está muy padre, pero la verdad es que el tiempo está súper justo. Entonces, de eso seguimos platicando después del corte aquí en Perfiles y Perfilados. Adelante. Bien, sigo platicando con Nery Ruiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. A ver, ¿cuándo los comités de selección, cuándo tendrían ustedes el número a las personas seleccionadas como candidatas y candidatos a juzgadores, juzgadoras? Fíjese, Sergio, los plazos están ya muy claros. Ya nosotros próximamente los plasmaremos en un calendario, en donde tendremos todas las fechas. Aquí lo interesante es dividir dónde entra el instituto, cuándo empieza, porque también hay otras personas que son las que están, digamos, siendo responsables de este proceso electoral. Particularmente, desde que se da la reforma constitucional, se obliga al Supremo Tribunal de Justicia, se le solicita que proporcione cuántos son los jueces que hay aquí en Sonora. Y parte diciéndonos de que hay 7 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, que es la máxima autoridad, digamos, del Poder Judicial en el Estado. Bueno, quedan 4, ¿no? Renunciaron 3, creo. Entonces, ahorita tocamos ese tema. Son 7 magistraturas las que hay. Posteriormente, se le solicita cuántas magistraturas regionales de circuito hay y menciona que hay 12 magistraturas en total. Y por último, ¿cuántos jueces tiene en total Sonora? Y dice que son 119. Eso se lo remite al Congreso del Estado, que es el segundo actor, digamos, aquí, en donde el Congreso del Estado lo primero que tiene que hacer es definir cuáles son y cómo están, con base en la proporción que proporciona el Supremo Tribunal, cuáles se irían a elección. El día, hace una semana aproximadamente, no recuerdo, el jueves pasado, estuvimos en el propio Congreso, el jueves, viernes, y el Congreso hizo una insaculación de cuáles serían los cargos que se iban a ir a elección. La reforma constitucional señalaba que hasta 4 de esas 7 magistraturas, y así lo menciona, hasta 4, irían a elección en 2025. Derivado de unas renuncias y vacantes que se dan por diversos supuestos jurídicos, es que se eligen nada más para este proceso electoral 3 de esas 7 magistraturas. Y esas 3 son las que van a elección. Es decir, ya tenemos por lo menos una elección, y así le voy a llamar, es la primera elección del Supremo Tribunal de Justicia, que estará plasmada en una boleta, en donde habrá que elegir a 3 personas, que serán magistrados o magistradas del Supremo Tribunal. Ese es el primer supuesto. El segundo caso que tenemos aquí nosotros es la segunda elección, y así le voy a llamar, que tiene que ver con una nueva figura que se crea, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Ese estará integrado por 5 personas que serán electas. Entonces no hubo necesidad de insacular ni de nada, porque las 5 van directamente a la segunda boleta, le voy a poner así, en donde ellos estarán encargados esencialmente, digamos, de supervisar a los jueces y juezas, básicamente, ¿no? La tercera boleta o elección la tenemos con los cargos de las magistraturas regionales de circuito, en donde, derivado de la insaculación, se define que serán 3 de esas magistraturas, de las 12. ¿Por qué? Porque había unos supuestos de excepción de personas que no podían ser sometidas a la votación, porque hay excepciones, entonces no van más que 3 de ellas. Y en eso pasamos a la cuarta clasificación o cuarta boleta, que son jueces y juezas. Y aquí tenemos que se decidió que fueran 39 de ellas, de los ámbitos que son civil, familiar, mercantil, mixto y penal. La reforma constitucional excluyó a los jueces laborales de esta elección, porque acaban de ser recientemente nombrados, y puso una serie de justificaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos el universo que vamos a elegir en el proceso electoral: 3 magistraturas del Supremo Tribunal, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 de los magistrados regionales de circuito y 39 personas juzgadoras, jueces y juezas de diversas materias o especializaciones. Tenemos en total 50 cargos que irán a elección. Ese es el universo.
Y me regreso a lo que me preguntaba Sergio. Hay varios actores. El primero, pues les mencionaba, es el Supremo Tribunal que proporciona la información. Posteriormente, el Congreso del Estado que lleva a cabo una serie de actividades. Hay otro también en donde al instituto le dice inicia el proceso electoral y luego prepárate para la elección, porque el Congreso te va a remitir la lista de candidatos y candidatas a más tardar el día 20 de marzo. Ese es el plazo que establece. ¿Qué va a pasar en este periodo que iniciamos nosotros el proceso electoral? Se insaculó ya por parte del Congreso. Sí, ya hubo ¿Qué la cargos tómbola. van a haber? O la tómbola. En ese inter, el Congreso del Estado tiene plazos fatales, y lo voy a poner así. Va a emitir, por ejemplo, un acuerdo en donde dictaminará aprobar una convocatoria para quienes van a integrar los comités de los 3 poderes. A ver, lo primero que establece la Constitución es que habrá 3 comités de evaluación integrados por 5 personas, que son las que van a revisar los expedientes de los candidatos, o aspirantes le vamos a llamar, de los aspirantes, ¿no? Entonces, cada poder, el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, el Poder Legislativo, el Congreso y el Supremo Tribunal del Poder Judicial, son los que van a integrar esos 3 comités, Cada uno cada tendrá quien. un comité de selección. Así es, cada uno tendrá un De comité. evaluación. Y posteriormente, una vez que integre los comités, el Congreso del Estado va a emitir una convocatoria general. Y así le dice, donde convocará al registro de las personas aspirantes para que sean candidatos a los cargos de elección que le mencioné ahorita, Sí. que son los 50 cargos. 50. Y definirá aspectos, por ejemplo, cuáles son los géneros, cuáles son los plazos. Los plazos ya vienen establecidos. El día 28 de enero inician los registros de esas personas una vez que el Congreso emita la convocatoria y serán hasta el 17 de febrero en cuanto se cerrará esa convocatoria. Es decir, las personas interesadas para participar para esos 50 cargos tendrán ese plazo y deberán registrarse en las plataformas o en los medios que establezcan las convocatorias de cada uno de los poderes, en donde ellos tendrán que cumplir los requisitos, adjuntar la documentación y registrarse ante ellos. Posteriormente los comités van a revisar si cumplen los requisitos legales, constitucionales, cumplen con la documentación, los perfiles, y serán sometidos a un procedimiento que cada uno de los poderes determinará. Es decir, les harán entrevistas, les harán un examen, etcétera, cada uno lo va a definir, para que al final, dice, cada uno de esos comités le proponga para cada cargo de esos 50, le proponga 2 personas a cada uno de los poderes. Es decir, 2 cada personas poder, por cargo. 2 personas por cargo. Y luego, O sea, serían 6 en total. 6. Cada uno de los poderes remitirá 2 al Congreso y el Congreso integrará una lista con los aspirantes de cada uno de esos cargos al instituto a más tardar el día 20 de marzo. Y de ahí sacaremos nosotros el universo de candidatos y candidatas. Ya una vez que los postulen los poderes, ya tendremos candidatos y candidatas. Ahí empieza un trabajo que es muy importante para nosotros en el instituto. ¿Cómo es que la ciudadanía tendrá la información de quiénes son, cuál es su perfil, cuál es su trayectoria, su experiencia, cuáles son sus propuestas? Implementaremos nosotros, según la propia reforma a la ley electoral, un micrositio, dice, que será una, digamos, plataforma donde pondremos todos los datos de todos los candidatos para que la ciudadanía acceda a ellos y conozca, para que pueda emitir un voto informado y razonado el día de la jornada. Entonces, esencialmente eso es. Al final de cuentas, el 20 de marzo nos dan los datos. Nosotros estaremos listos porque el 29 de abril y hasta el día 28 de mayo son los 30 días de campaña que tendrán esos candidatos para dar a conocer sus propuestas. Pero también es importante aquí decirte, hay restricciones. Sí, sí, bueno. Es decir, ¿cómo se van a dar a conocer? No pueden recibir financiamiento público. Dice que no podrán utilizar financiamiento privado. Entonces yo entiendo que habrá un financiamiento personal, le vamos a llamar así en términos generales. Pero sí podrán acudir a los medios de comunicación, donde estos deberán de abrirle los espacios para difusión de manera equitativa, es decir, no nada más a unos o negárselos al otro. Pero tendrá que ser muy regulado. ¿Cuántos van a ser total? ¿Candidatos? Candidatos, ¿La si boleta? estamos hablando de 50 puestos por 6, estamos hablando de 300 candidatos exactamente. ¿300 van a ir en la boleta? No, a ver, ¿O cómo? aquí me gustaría precisarle porque son datos importantes. Como le mencionaba, son 4 elecciones, habrá 4 boletas. Si mencionamos los cargos, habrá una boleta para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Sí. en donde hay 3 cargos que están en disputa para la elección. Sí. Es decir, habrá 18 candidatos en esa boleta, Bien. para 3 cargos. Habrá 12 mujeres y 6 hombres, 12 hombres, 6 mujeres. Eso lo va a decidir la convocatoria general el Congreso del Estado. Luego tendremos la boleta del Tribunal de Disciplina Judicial, donde hay 5 cargos.
y por 6 candidatos habrá hasta 30 candidatos en una boleta. Y así nos vamos a ir elección por elección. Ya viendo los números, tenemos que, al dividir los circuitos, es muy probable, no es definitivo, tendremos una cantidad de los 39 jueces que restan, unos en el circuito norte, otros en el centro y otros en el sur. Entonces, eso hará variar la cantidad de candidatos por cada boleta. Que tenga cada boleta. Porque va a haber una boleta distinta en el norte, distinta en el centro y distinta en el sur. Hasta ahí es la planeación que tenemos ahorita. Bien. Ahora, vamos otra vez a la parte del financiamiento. No van a tener financiamiento público. ¿Pueden tener financiamiento privado? No permite el financiamiento privado y es muy clara la ley en que no podrán tener financiamiento de partidos políticos, de gobierno, de particulares, de empresas, etcétera. Pero que sí les ¿Cómo permite. le van a hacer? Les da acceso, por ejemplo, al pautado en tiempo de radio y televisión que tiene el Instituto Nacional Electoral. Habrá que ver cómo lo divide entre 300 candidatos. Lo que yo quiero saber. Eso es lo que está haciendo el INE. Ahorita está haciendo esos estudios para poderlo definir de manera clara. Pero dice que podrán utilizar recursos públicos. Y aquí, esta partecita, a ver cuándo se va a utilizar, el día 28, 29 de abril, que es cuando empieza el 29 de abril la campaña. Para esas fechas ya el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de la fiscalización, va a definir las reglas perfectamente claras. Es decir, ahorita hay que tener la claridad de que no se va a permitir financiamiento público, pero tampoco se va a permitir, y esta es una de las esencias de este proceso, la intromisión de partidos políticos en el proceso. Es decir, se excluyen de que participen con nosotros en el Consejo General porque se trata de una elección del Poder Judicial, es decir, no hay partidos políticos que postulen, por eso es la razón de que se les excluye. Vendrán reglas nuevas para fiscalización y para todo lo demás. Bien, digo porque, a ver, yo he visto en redes, sobre todo en redes, a personas aspirantes a un cargo en el Poder Judicial, quizás de su estado. No los he visto aquí a nivel local, pero he visto en Veracruz, he visto en el Estado de México, en varias entidades federativas. Y ahí dice publicidad pagada por la persona aspirante al cargo. ¿De qué se trate? ¿No? Sí, recordamos ahí, Sergio, por ejemplo, en la materia electoral que ya está perfectamente regulado y toda la vida lo hemos estado viendo, no tienen ni la calidad de aspirantes porque aún no está la convocatoria, no tienen la calidad de candidatos. Pues en su momento puede ser considerado como actos anticipados de precampaña, le vamos a poner de campaña, ¿no? Sí. En donde ahorita no hay todavía una convocatoria. Es decir, son ciudadanos libres que están manifestando su intención, pues de manera muy anticipada a que se den los procesos y las fechas. La campaña aquí en Sonora es de 30 días, empieza el 29 de abril al 28 de mayo. Es decir, falta mucho, pero aún no hay la convocatoria. Creo que es lo que está pasando a nivel federal. Hay personas que ya han manifestado su intención de participar. Muchos se registraron, pero deberán de ser, respetuosos. ¿Cuál es la razón del por qué se regula esta parte? Porque sí hay unos que salieron antes de la fecha de salida de la campaña, pues están generando una inequidad en la contienda. Ahí, de hecho, hay supuestos de nulidad de elecciones en donde eso puede afectar la elección misma y puede anularla. Entonces, sí se puede hay consecuencias graves. Hay sanciones contempladas en la legislación, por ejemplo, para los partidos, los gobiernos que intervengan indebidamente. Definitivamente, el financiamiento que se reciba de gobierno y todo es sancionado. Los partidos políticos no pueden promocionar ni pueden difundir a favor ni en contra de ningún candidato o candidata. Y esos están sancionados. Se acaba de poner en la reforma de la ley electoral local y viene ahí la disposición. Sí se regula y sí se va a sancionar. Bien, a ver, entonces, habrá 300 candidatos. No todos van a estar en todas las boletas. No, sí, no. Sí. Entonces, a lo que quería llegar en esta parte de la charla, consejero, es que al final de cuentas serán 300 personas que estarán ahí en la calle buscando el voto de la gente, ¿no? Y si bien no van a estar los 300 en la boleta del ciudadano que vaya a votar, dependiendo del sitio donde le toque votar, muy probablemente, si no esos 300, unos 150 o 200 van a estar tocando las puertas de la televisión, de la radio, de las redes, pidiendo entrevistas. Y la verdad es, bueno, materialmente imposible, a menos que estuviéramos entrevistas una por una, que canceláramos la programación y que hiciéramos una seguidita así por todos, porque son demasiados. ¿Se va a vigilar la equidad? ¿Hay alguna disposición que obligue a los medios de comunicación a otorgar espacios
a cada uno? No existe una obligación como tal, simple y sencillamente lo que se regula es la equidad, es que sean igualitarios en cuanto al tiempo que le destinen. Y pongo un ejemplo, no pueden invitar nada más a un candidato o candidata única vez y siempre a esa misma persona. Eso es lo que se regula. ¿Qué es lo importante aquí? Por ejemplo, en un proceso ordinario normal, hablamos de cerca de 6,000 candidatos, para que tengan una idea. Sí. ¿Dónde se centran los medios de comunicación? En los cargos más importantes, digamos la gobernatura, diputaciones, y en los ayuntamientos son 72, y pues se centran en los 6 más grandes, en Hermosillo esencialmente, etcétera. Creo que habrá que regularlo. A ver, el Instituto Nacional Electoral está trabajando todo eso apenas. ¿Por qué? Porque son temas novedosos, es un hecho inédito, se lo digo. Entonces estaremos buscando la forma, junto con el Instituto Nacional Electoral, de regular y generar una equidad en la contienda, de tal manera que no estén cargados hacia un lado, digamos, las ideas, sino que el hecho es de que se permita a ustedes como medio de comunicación, tienen la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene, digamos, restricciones o tiene ciertas normas. Sí, claro, la equidad, básicamente la equidad. A ver. Bien, a ver, ¿le da tiempo de quedarse otro bloque? ¿Sí? Bien, entonces vamos al corte. Me dice el consejero presidente, le agradezco mucho porque la idea original eran 2 bloques. Digo, no por mí, sino por su agenda. Así que se va a quedar otro bloque. Así que muchas gracias. Vamos al corte y regresamos. Bien, sigo platicando con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. A ver, regularmente, lo platicamos ahorita antes de empezar el programa, consejero, el año electoral empieza en septiembre, pero ustedes empiezan a prever una serie de situaciones incluso antes de septiembre, es decir, para que el año electoral empiece en septiembre para que la elección sea en junio del año siguiente. Sin embargo, ahora pues apenas en enero declaran iniciado este periodo extraordinario de elecciones y el tiempo es cortísimo. Por eso era la insistencia al principio de preguntarles si les daban los tiempos, porque, a ver, no están ni siquiera integrados los comités de los 3 poderes todavía. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen todavía que integrar sus comités de evaluación y de selección. Y después ellos proponer al Congreso del Estado. Después el Congreso enviar a ustedes la información. ¿Sí? Imprimir las boletas, ustedes no pueden imprimir boletas hasta que tengan los nombres. ¿Sí? Entonces, pero para imprimir las boletas ustedes tienen que lanzar una licitación. ¿Sí? Porque las boletas tienen un sistema de seguridad, ¿sí?, que ustedes tienen que verificar. Y la empresa que imprima las boletas, pues tiene que dar esas garantías. Y entonces no puede ser cualquier empresa. ¿Sí? Nada más con eso, mira dónde vamos ya. Sí. Ya vamos. Lo importante aquí es que al Congreso del Estado, a los 3 poderes, les toca su trabajo. Esa es responsabilidad de ellas. Creo que lo más importante será aprobar el presupuesto que les planteamos próximamente. Pero aquí lo que decías de números, de fechas. El Congreso del Estado ya tiene, los 3 poderes esencialmente, ya tienen un calendario que debieron haber generado al igual que nosotros, en donde van a establecer los comités y la fecha límite es el 20 de marzo. En todo ese tiempo, en todo ese lapso, una vez que el 17 de febrero venzan los registros, que ya nadie se pueda registrar, pues tendrán de ahí al día 20 de marzo, es decir, un mes, para revisar todos los requisitos legales, qué van a hacer, van a depurar, van a notificar, etcétera. Eso le corresponde al Congreso del Estado y a los 3 poderes que van a trabajar cada uno en el ámbito de su competencia. A nosotros nos toca, número 1, instalar consejos municipales, le vamos a poner en términos generales, porque son los lugares donde vamos a establecer nosotros la recopilación de todas las boletas, por ejemplo, pero también donde vamos a operar. Es decir, a nosotros como instituto nos dice la ley, le toca la preparación, organización, cómputo, asignación y declaración de validez de la elección. Son, digamos, vocablos muy sencillos, pero que conllevan una gran responsabilidad. Mucha a nosotros logística. nos toca toda la logística. Cuando tengamos la lista de personas juzgadoras, candidatos y candidatas, lo primero que tendremos que hacer es traspasarlo a una boleta electoral, donde habrá 4 boletas electorales. Y déjame hablarte aquí de los números para empezar. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos que estimar costos, pero también logística, y partimos de una premisa. ¿Quiénes van a votar? Pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas sonorenses que estén registrados en el listado nominal. Y aquí voy a hacer un comercial. ¿Cuántos hay? Para registrarse o tener tu credencial del INE, vas a tener hasta el día 10 de febrero
para poderte registrar y el 28 de febrero para que puedas actualizar tus datos en otros aspectos. Ahí les invito a que vean la página del Instituto Estatal y del INE, porque quien no tenga credencial para votar que esté vencida no podrá votar, con excepción de los que se les venció el 31 de diciembre del 2024, que podrán votar el día de la jornada. Hablamos de números, Sergio. Al día 9 de enero de este año, el listado nominal en Sonora es de 2.295.326 ciudadanos sonorenses. Ese es el, digamos, el mundo, el universo de personas. Entonces, cuando estamos hablando aproximadamente 2.300.000 lo vamos a cerrar, ¿sí? Y hablamos de 4 elecciones, nosotros estimamos cerca de 9.200.000 boletas. Ya sacando los números precisos, estamos alrededor de 7.800.000 boletas. Ahí andamos las que tendremos, el número de boletas que vamos a usar en esta elección, para las 4 elecciones, ¿sí? Para los 4 cargos que se van a elegir. Para darte una idea, en el proceso pasado utilizamos 4.949.000 boletas. Es decir, estamos utilizando muchísimas más boletas. Ese es el universo de personas que podrán votar. Y para ello, pues estaríamos nosotros trabajando en la logística, como decías, para una licitación. Hay pocas empresas, usan papel moneda, papel seguridad para imprimirlas. Son muy poquitas. Tendremos que llevar a cabo una licitación. Pero también tendremos que instalar los consejos en unos municipios, no en todos. Después tendremos que contratar a las consejeras y los consejeros que lo van a integrar. Lo hacíamos en 6 meses, ahorita te decía 42 días aproximadamente es lo que vamos a tener. Pero después de eso también ocupamos material electoral. O sea, ya tenemos urnas, ya tenemos portaurnas, etcétera, pero necesitamos maletines, paquetes, más una serie de equipos adicionales para que el día de la jornada todo esté listo para que los ciudadanos puedan acudir a votar. Y así, una serie de aspectos de logística, el traslado de las personas, recolección de paquetes, y me voy, por ejemplo, al cómputo. A nosotros nos toca hacer el cómputo. Les pongo una diferencia con una elección normal. En una elección normal, Hermosillo tiene 1.118 paquetes. Nosotros hicimos el recuento parcial del 27% de ellos, que es un mundo, ¿no? Pero resulta que en esta elección nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que contarlos todos, el 100%. ¿Va a haber PREP? Entonces, no existe el PREP porque no hay en la casilla un resultado definitivo en el momento mismo que se cierra la casilla. Va a haber digamos, una forma de escrutinio donde tendremos el número de personas que votaron para que luego sean llevados a un centro donde vamos a contarlo. En el caso del Instituto Nacional Electoral van a ser las juntas distritales, 7 en el estado, a esos centros se van a remitir todos. En el Instituto Estatal Electoral, a una cantidad que aún no determinamos de consejos municipales, andamos entre 13, 15 aproximadamente, y ahí vamos a remitir todo para hacer el cómputo. Esos son más o menos los números, Sergio, de qué es lo que tenemos que hacer. Ese cómputo es el que nos va a dar los resultados. Y nosotros tendremos que estarlos plasmando en línea para que la ciudadanía vea cómo va evolucionando en el menor tiempo posible. Es decir, trataremos de darle la certeza a la ciudadanía de que los resultados estarán inmediatamente después de que concluya la jornada electoral. Un dato también importante es, por ejemplo, derivado del recorte presupuestal que sufrió el INE, en Sonora se establecían 3.899 casillas. Hasta el día de hoy en la mañana teníamos un dato preliminar de que íbamos a instalar 1.694. Ahí ya me ganó una pregunta porque iba con ese tema. ¿Van a ser casillas? ¿Van a ser centros de votación? Van a ser, le llama estrictamente, son centros de votación, pero que están ubicados en mesas directivas de casilla seccional. Así le llama. Perdón que me interrumpa. Platicaba hace algunas semanas con la vocal ejecutiva del INE, con Verónica Sandoval en Vitiaca, y era una de las cosas en ese momento que estaban pendientes, es decir, bueno, dependiendo del presupuesto, dependiendo de los tiempos que les dieran, si iban a instalar o casillas o centros de votación que tienen sus particularidades, ¿no? En este caso, mire, regreso para que entendamos un poquito qué es lo que está pasando. Cuando le hacen el recorte al Instituto Nacional Electoral, define, y le pongo el número global, son 172,000 casillas a nivel nacional, pues dijo, voy a instalar 73,000. El día de hoy, a mediodía más o menos, a la 1 de la tarde, el Instituto Nacional Electoral está solicitando una nueva ampliación presupuestal al INE, donde permite y quiere, esa es la intención, ampliar de 73,000 a 86,000 casillas, los que va a hacer que modifiquemos aquí en Sonora, donde teníamos planeadas, junto con el INE, porque es el que lo determina, 1,691 casillas, a no sabemos cuántas. En ese ínter estamos ahorita. Es decir, probablemente haya la mitad de casillas de un proceso normal.
Y estamos hablando que pues, de 3.899, pues habrá alrededor de 1.900 casillas aquí en Sonora. Bien, ¿ya tienen un estimado de cuánto va a costar esta elección? Hay el compromiso el día lunes de comparecer al Congreso y ya ir con un acuerdo de Consejo General. Lo estaríamos terminando el día de mañana, tentativamente la presupuestación, para pasarlo por los órganos del instituto. Y el día domingo estaría convocando yo con el acuerdo con los montos y la justificación para el día lunes que se apruebe en Consejo General, remitirlo al Ejecutivo y al Congreso para que decidan ellos a la brevedad qué es lo que va a pasar con el presupuesto que estamos solicitando. El monto lo tendríamos el domingo sin falta. El domingo, el lunes lo presentan. Así es. Tiene un tiempo más, creo que me decía que tiene 10 días, ¿no? La ley nos da 10 días a partir de que se publica la Pero reforma. la vida, ¿no? Pero el tiempo que tenemos La no vida, es tan... Lo que pasa extenso. es que a medida que me lo va explicando, con la claridad que lo está haciendo, pues esto es algo así, perdón por lo coloquial, pero es a ver cómo le haces, ¿no? ¿Sí? Es como la elección del a ver cómo le haces. A ver cómo le haces Congreso, a ver cómo le haces Poder Judicial y a ver cómo le haces Instituto Estatal Electoral. Pero la elección tiene que salir el 1 de junio y tiene que salir bien. A ver, yo creo que hay que apostarle a la experiencia que tiene el Instituto Estatal Electoral en coordinación con el INE, donde hemos hecho muchos procesos electorales y la verdad, Sergio, la mayoría de las veces andamos así. Los tiempos apurados, recursos estrictamente indispensables y creo que ha salido. A ver, la gente, si yo le pudiera hablar de algo que tiene valor en el instituto que hay que apreciar es el personal. Deben de tener en promedio por lo menos 10 años ahí, 3, 4 procesos electorales. Hay gente que tiene hasta 7, 8 procesos electorales. Toda la Es decir, capacidad. tiene toda la experiencia. Y se trata de algo novedoso, definitivamente, pero siempre hemos trabajado con una fecha límite, que es el día de la elección. ¿Y cuándo empezamos? En este caso, antes empezamos en septiembre, pues hoy en enero. La ventaja, y se lo digo honestamente, es nosotros empezamos a trabajar desde septiembre que vimos esta parte para tener escenarios, no la claridad que tenemos ahorita, porque hasta enero es cuando empezamos a tener ya cuántos cargos son, los tiempos, los plazos, casillas, etcétera, que nos van a llevar a concluir con un resultado exitoso, definitivamente. Bien, ¿cuándo empiezan a convocar a los ciudadanos que ustedes convocan cada elección para que participen? Estamos definiendo eso, saliendo del presupuesto brincamos inmediatamente a la integración de consejos. Digo, sería un poco irrespetuoso por los consejeros y las consejeras, tenemos que aprobarlos todos esos plazos, pero estaríamos hablando que a principios de febrero ya deberíamos estar nosotros con las convocatorias para esas personas. Ojo, y la ley mismo nos lo establece aquí, Sergio, dice que aquellas personas que participaron como consejeros o consejeras en el proceso electoral pasado deberán de participar en este. Y lo digo porque acertadamente la iniciativa que mandó el gobernador establece eso, porque si no, tendríamos que hacer nosotros una convocatoria que hacemos en 6 meses, la tendríamos que hacer en 15, 20 días. Entonces, creo que es muy acertado. La gente que ya participó en los procesos como consejeros y consejeras, pues tiene la experiencia, los capacitamos y acabamos de concluir en septiembre el proceso, es decir, están todavía con la O sea, les capacitación. llamarían. Les llamaríamos, Les técnicamente llamarían los vamos a invitar. Digamos, sería una invitación. Así es. Más que una selección a gente que ya ha participado. Eso acortaría los tiempos. Así es. Perfecto. Pues yo le agradezco mucho, consejero, que haya podido venir a platicar en este espacio. Es muchísima la información, es muchísimo el trabajo y por eso más aprecio que haya podido venir con todo este montón de trabajo que hay en el Instituto Estatal Electoral. ¿Algún otro detalle, un comentario final? Adelante. 2 aspectos que hay que resaltar. El primero, que tengan la confianza que el Instituto Estatal Electoral, en primer lugar, va a hacer un presupuesto austero, responsable, que nos permita garantizar. La otra, que el personal que tenemos está preparado. Vamos aprendiendo pequeños detalles que todavía no están definidos, pero tengamos la tranquilidad de que no van a alterar el sentido de lo que vamos a resolver al final. Es decir, tenemos que organizar la elección, para eso estamos nosotros siendo convocados, nos dieron la atribución y no tendremos ningún problema. Lo otro, el segundo tema, que creo que es el más importante, es a la ciudadanía invitarla a que participe activamente. A ver, pueden participar en nuestros consejos, pueden participar como funcionarios con nosotros, como funcionarios de casilla, pero la principal atención que les solicito es que estén atentos a lo que está sucediendo. Vamos a empezar nosotros a difundir a través de los medios de comunicación y solicitaríamos el apoyo de ustedes para que conozcan cómo es el proceso, cómo va, cuáles son las etapas y que tengan la confianza de que el instituto estará ahí para aclarar cualquier duda, cualquier información. Y pues atento a cualquier otra invitación con usted, Sergio. Muchas Muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias. Es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz. Voy a un corte y regreso ya al bloque de cierre de este Perfiles y Perfilados.
Listo, vamos ya al bloque de cierre de perfiles y perfilados, reiterando el agradecimiento para el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz Arbizu, porque, bueno, están con los tiempos muy contaditos, por eso le decía yo, a manera de broma, o si quiere usted de una forma muy coloquial, pero la ley, así como se modificó, así como viene, es pues a ver cómo le hace cada quien, pero la elección de personas juzgadoras tiene que ser el 1 de junio. Imagínese usted, pues este dato es importante para darnos una idea de lo apurado, de lo apretados que están los tiempos. El año electoral, los organismos electorales, las leyes marcan el inicio del año electoral en septiembre. En septiembre y hasta junio se hace la elección. Entonces, todo eso que empieza en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta llegar a junio, todo eso que se hace en todos esos meses, se tiene que hacer de aquí al 1 de junio. Entonces, eso es lo que, básicamente la principal complicación sería la complicación de los tiempos y las complicaciones logísticas que esto implica para todos los involucrados. Les sugiero estar muy atentos, atentas a los mensajes y a la difusión que le dé el propio Instituto Estatal Electoral a esta elección de personas juzgadoras que va a ser el 1 de junio. Estos minutos que me quedan, que son más o menos 5, a ver si me alcanza el tiempo, simplemente le quiero comentar para que no se nos quede sin abordar el tema. Esta semana, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó lo que se denomina el Plan México. Es un borrador, y así lo explicó ella, es un borrador en el que se plantean una serie de políticas y estrategias para sostener el crecimiento económico de nuestro país en los próximos años, para subir 2 lugares en el tamaño de nuestra economía. La economía mexicana es la número 12 del mundo, la 12ª economía más grande del mundo. Se pretende elevar esto o subir dos sitios, es decir, quedar en el lugar número 10. Hasta donde recuerdo, creo que Canadá está en la economía número 10 del mundo. Y hubo una presentación en la que el preámbulo de esta presentación estuvo a cargo del secretario de Economía, de Marcelo Ebrard, quien explica cuál es el propósito de este documento. ¿Qué es el Plan México y por qué estamos aquí? Muy brevemente. Son meses de trabajo encabezados todos por la doctora Claudia Sheinbaum, para tener lo que podría yo denominar como la carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar. Y para lograrlo, nos ha convocado cada semana, sin falta, nos ha inspirado, nos ha determinado las misiones de México y le ha dado un enfoque al plan que ustedes van a observar de inmediato, que es responder a las preguntas básicas: ¿qué queremos hacer para llegar a buen puerto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las metas específicas en tiempo que debemos cumplir? De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así, tan pronto, casi dictado por la presidenta. ¿Se recuerda todo? Bueno, ahí está. Es una parte de lo que explicaba Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Es decir, es una especie de carta de navegación, le llama él, de cuál es la ruta que va a seguir nuestro país y el gobierno, junto con los sectores productivos, los empresarios, los generadores de empleo, los inversionistas, para que esto suceda. Y después de esta presentación de Marcelo Ebrard, apareció la presidenta Claudia Sheinbaum explicando algunos otros detalles ya un poco más a fondo del Plan México. Vamos a hacer una presentación breve de lo que llamamos el Plan México. Pasamos de un periodo en donde la planeación no necesariamente era el eje de una visión. Pasamos de un periodo en donde la globalización
representaba que se produjera en cualquier lugar del mundo, no importaba, mientras fuera más barato para poderlo importar, a una visión distinta en el mundo hoy, donde hablamos más de mercados regionales, de producciones nacionales, de cadenas de valor y también de planes. Y el objetivo el día de hoy, que ya venimos trabajando, como bien lo dijo el secretario de Economía, es incorporarnos todos en esta visión de nuestro país, que sea parte cada uno de los mexicanos y mexicanas, por más diferencias que tengamos, en una visión de largo plazo de nuestro país. A eso es a lo que los estamos invitando. Evidentemente, el libre comercio, el comercio, la iniciativa privada son fundamentales, pero la idea es que entre todas y entre todos seamos parte de esta visión del México del presente y del México del futuro. Y por eso le llamamos Plan México, que en realidad es una visión del desarrollo de nuestro país, equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico. Bien, es una explicación breve, es mucho más amplia. Lo que la presidenta dice es que en nuestro país el gobierno tiene identificadas inversiones por llegar a nuestro país por el orden de los 277,000 millones de dólares. Esto, junto con otra inversión que se anunció ese mismo día, que fue el lunes pasado, de la empresa Amazon, también de 5,000 millones de dólares. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues aprovechar desde luego el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, aprovechar la posición estratégica que tiene nuestro país, ofrecer incentivos para que las empresas terminen de aterrizar sus inversiones acá en nuestro país y que esos 277,000 millones de dólares se conviertan, pues ¿qué le gusta? Pues se conviertan en empleos, lo mejor pagados posibles, se conviertan en impuestos que el gobierno utilice correctamente, desde luego, para la creación de infraestructura en todo el país. Ya le iremos contando con más tiempo de este Plan México, pero por hoy no más lo quisimos poner sobre la mesa y ya más adelante invitaremos a gente, a expertos para que nos lo expliquen. Hasta que llegamos con este espacio de Perfiles y Perfilados. Les agradezco muchísimo su compañía esta noche de jueves. Acá nos reencontramos el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Hasta entonces.